La Iglesia de Cristo presenta El plan eterno de Dios, capítulo 7. Vamos a hablar un poco más sobre Adán y Eva. Dios hizo el jardín de Edén y colocó a Adán y Eva ahí y les dio un solo mandamiento prohibitivo. Les dijo que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y según Génesis 2, versículo 17, dice que en el día que comeréis ciertamente morirás. Ahora, tenemos que entender que esa muerte no fue una muerte inmediata física. En la Biblia se habla de dos tipos de muerte. Se habla de una muerte física, donde uno deja de vivir, y eso nos va a pasar a cada uno de nosotros. Pero también en la Biblia se habla de una muerte espiritual, una muerte que es una separación de Dios, el ser apartado de Dios. Eso es lo que significa la muerte. Y en el sentido de Adán y Eva, cuando probaron de ese árbol, no es que dejaron de vivir físicamente. Lo que pasó es que fueron expulsados del jardín y separados o apartados de la presencia de Dios. O sea, fue una muerte espiritual. Y así como ellos murieron espiritualmente, pues tú y yo sufrimos de lo mismo. En Génesis capítulo 8, versículo 21, nos dice que el hombre es malo desde su juventud. Y esa maldad, ese pecado, eso es lo que nos separa de Dios. Me gusta cómo lo explica Pablo. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, fíjense bien, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, igual que todo el mundo, lo mismo que los demás, estábamos, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que nos pasa cuando nos dejamos engañar por lo que el texto ahí llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, el mismo agente que engañó a Adán y Eva es que nos engaña a nosotros, el diablo. Y la solución, la única solución, es Cristo. Si nos fijamos en lo que dice más abajo, ahí mismo en Efesios 2, dice que cuando estábamos sin Cristo, versículo 12 de Efesios 2, cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay cosa más fea que estar desesperado, estar sin esperanza. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos ajenos, separados, apartados de las promesas de Dios. Uno puede pensar que está bien con Dios, pero si no tiene a Cristo, está uno alejado y ajeno a las promesas de Dios. Lo que necesitamos, tú y yo, es obedecer a Cristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos ser sumergidos en agua para el perdón de nuestros pecados, como dice Hechos 2:38. Necesitamos a Jesús, porque Él es la única solución. Si no has podido escuchar el resto de los capítulos, por favor, escribe un mensaje al +58 412 126 1642 y con mucho gusto se te harán llegar a los demás audios, y puedes también preguntar cualquier pregunta y con mucho gusto la vamos a contestar. Que Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo presentó El plan eterno de Dios.